Buenas tardes para todos. Muchas gracias primero a Semana de Educación por esta invitación y seguir poniendo la educación orientada al empleo y pertinente como uno de los componentes integrales para la educación de Colombia. Tenemos un panel bastante diverso y el objetivo es poder tener una conversación de lo que se ha presentado recientemente en las charlas de Constanza Correa presentando el modelo de Alemania dual, luego la conversación con la experiencia que acaba de presentar Likai, desde la experiencia de McKinsey como consultor global y principalmente en Asia, trayendo al gobierno a través de Alejandro Venegas, director de Fomento de Educación Superior, para qué estamos haciendo en Colombia, con una experiencia del PNUD desde el Observatorio de Mercados Laborales, de qué iniciativas se tienen, y finalmente una experiencia local de una fundación muy importante en Manizales como la Fundación Luker a través de Santiago Izaza. Entonces vamos a hacer unas preguntas y un conversatorio entre todos. La primera pregunta para todos ustedes sería: si queremos trabajar hacia un sistema educativo pertinente, ¿cuáles deberían ser las prácticas y las tácticas que se deberían trabajar y que ustedes han implementado con buenos resultados? Entonces, si quieren, vamos pasando desde este orden para allá, para luego complementar. Adelante. Vale. De igual manera me sumo al agradecimiento por la invitación y a las felicitaciones a Semana de Educación por tan excelente espacio y por tener la posibilidad de discutir sobre estos temas que son de interés para cada uno de nosotros y para toda la sociedad colombiana. Definitivamente hablar de pertinencia creo que se enmarca no solo en la discusión en relación al tema laboral. Si bien nos convoca este panel para pensar alrededor del tema de empleo, es muy importante tener en cuenta que la pertinencia tiene que ver sobre todo con la resolución que desde el sector educativo se pueda generar que pueda generar respuestas a las principales problemáticas sociales. El empleo, por supuesto, es una de esas problemáticas y tal vez una de las más determinantes para avanzar, pero no quisiera dejar la sensación que cuando hablamos de pertinencia solo nos referimos a temas laborales. Seguramente tendremos que abordar otros temas sociales también. Pero en ese sentido, la información es de suma relevancia para abordar precisamente este tema de pertinencia. En el ejercicio que hemos venido acompañando al Ministerio de Educación Nacional a través de la construcción del Marco Nacional de Cualificaciones, vemos definitivamente que si los jóvenes, los agentes decisores, las empresas tienen la información adecuada sobre cómo se comporta el mercado laboral, seguramente tendremos la oportunidad de cerrar esas brechas que tanto hemos identificado y sobre las que tanto hemos hablado en términos de pertinencia laboral. Muy importante generar el diálogo y que ese diálogo sea constructivo y que ese diálogo incluya a la oferta educativa, incluya al sector productivo y que a partir de ahí tengamos la posibilidad de generar propuestas y currículos concretos para cerrar estas brechas de pertinencia. Desde mi punto de vista y desde Naciones Unidas queremos hacer mucho énfasis que seguramente es muy relevante también escuchar de manera muy cercana a la oferta laboral. Y dentro de la oferta laboral, ahorita lo veíamos, los jóvenes sí que tienen un problema dentro de ese enganche laboral inicial. Veíamos el problema de desempleo en jóvenes no es solo de Colombia, es de todo el mundo, pero Colombia tiene cerca de unos 5 puntos por encima del promedio de un número muy importante de países en términos de desempleo de los jóvenes. Creo que en términos de pertinencia es muy importante precisamente escuchar a los jóvenes, escucharlos de manera muy cercana sobre lo que creen y sobre lo que plantean en términos de las vocaciones de sus territorios, de lo que se debe considerar como desarrollo regional de esos territorios y cómo ellos se involucran y están dispuestos a involucrarse dentro de ese desarrollo territorial. Creo que si no los enamoramos desde ahí, pues seguiremos teniendo estos problemas de migración que hemos evidenciado muchas veces y que decimos no contamos con mano de obra para desarrollar ciertos procesos productivos en los territorios. Muchas veces no es que no contemos con la mano de obra, muchas veces es que no logramos enamorar a los jóvenes de manera adecuada frente a esos requerimientos del territorio y muchas veces es que no pensamos acompañarlos para diseñar e implementar estrategias innovadoras
para que ellos vean que ese territorio es atractivo y que pueden quedarse en él aportando en esa mano de obra. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Nosotros desde la Fundación Luker hemos venido desarrollando una iniciativa que se llama Universidad en tu Colegio. Es una estrategia que consideramos que de manera práctica logra resolver estas brechas que hay entre el mundo productivo y el mundo de la formación, y parte de un estudio que hicimos en el año 2012 con las universidades, las principales universidades de Manizales, en donde encontrábamos que solo el 30% de los jóvenes estaban pasando a las universidades o al SENA, jóvenes egresados de colegios oficiales. Y digamos que los principales obstáculos eran dos. El primero, un problema económico, digamos, de imposibilidad de pagar una matrícula, por un lado, pero lo principal era que los jóvenes salían del colegio de 17, 18 años y tenían que empezar a generar ingresos para sus familias, porque en la mayoría, el promedio de ingreso de los hogares en nuestra ciudad, según el estudio, es que era un ingreso de un salario mínimo. Entonces, si yo tengo un hijo que se gradúa del colegio y es capaz de conseguirse otro salario mínimo, hay una oportunidad de duplicar el ingreso del hogar. Entonces, digamos que había una oportunidad económica ahí importante. Lo otro que nos dimos cuenta es que en colegios oficiales muy difícilmente los estudiantes lograban tener los puntajes que requerían las universidades públicas para el ingreso, los puntajes en pruebas saber o las pruebas de ingreso a universidades como la Nacional. Y las universidades privadas pues tenían un alto costo, entonces también había ahí otro problema de acceso. Y en ese mismo estudio indagamos sobre necesidades del sector empresarial y nos dimos cuenta que había una alta demanda por formación técnica y tecnológica, que realmente las empresas sí necesitaban bachilleres, pero era principalmente para mensajería o servicios generales. Entonces, mirando esas 4 grandes conclusiones fue que decidimos diseñar el programa Universidad en tu Colegio. Es un programa que se hace en alianza con la Alcaldía de Manizales, la Fundación Luker, la Fundación Corona, la ANDI, CONFA, la CHEC, 4 universidades, 6 instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. Es una alianza muy grande y empezamos en el año 2014 con un programa que tiene como las siguientes características. Lo primero es que estamos dando formación técnica y tecnológica, respondiendo a esa demanda que hay del sector empresarial, y también, digamos, mirando cómo resolvemos un problema que hay en Colombia, es que la mayoría de las personas que van a la universidad quieren apostarle a formación profesional de un carácter más teórico, sabiendo que las empresas necesitan también perfiles técnicos y más prácticos. La formación técnica la estamos dando en articulación, es decir, mientras que el estudiante hace grado 10º y 11, recibe el título de formación técnica en contrajornada, y con un año más puede el estudiante, después de que sale de grado 11, tener el título de formación tecnológica. El programa es gratuito para los estudiantes, pero logramos hacer un trato con las universidades y las instituciones para el trabajo de que no nos cobraran una matrícula de full precio, sino que nos cobraran los costos directos de formación. Y eso, digamos, que ha sido una gran ventaja, y gracias a eso tenemos 1/3 del costo regular de un programa técnico. Lo otro que hicimos en el programa es que llevamos la universidad al colegio. Es más fácil desplazar a un docente hacia los colegios, digamos, públicos, que desplazar 30 estudiantes hacia una universidad, además de todos los problemas de contexto que puede haber en esa transición. Y lo último es que diseñamos programas que fueran pertinentes para las necesidades del sector empresarial, y por eso la importancia de la ANDI como aliado del proyecto, y de CONFA, que son la caja de compensación que tiene a su cargo la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. Ellos dos nos sirven como termómetro para identificar que los programas que estamos dando sí sean pertinentes. Y hoy en día pues tenemos la fortuna de tener estamos ingresando en este programa cerca de 1000 jóvenes por año. Para que se hagan una idea, en Manizales se gradúan 3000 jóvenes cada año. Estos 1000 jóvenes son el 30% de los jóvenes de Manizales, son el 76% de los jóvenes de los colegios que estamos beneficiando. Estamos dando en este momento ofertando 25 programas técnicos, 8 programas tecnológicos, y a través de 4 universidades y 6 instituciones para el trabajo y el desarrollo humano. Ya digamos que el año pasado tuvimos los primeros graduados, y este año hemos podido identificar que el 61% de esos jóvenes decidieron continuar sus estudios superiores. Si se acuerdan, al principio dije que nada más el 30% antes pasaba a la universidad. Pues este programa, adicional a la formación técnica,
ha logrado motivar que el 60% de los jóvenes continúen hacia programas tecnológicos o de educación superior, y el 18% de ellos ya están, digamos, trabajando, lo cual, digamos, que empiezan a mostrar como ciertos avances en esas brechas que queremos cerrar. Bueno, ¿aló? Nuevamente muchas gracias por poder participar en este panel y por la invitación. En mi presentación anterior ya hablé sobre la pertinencia, tomo las palabras de mis panelistas anteriores. Por supuesto es necesario no verlo como solamente de la formación laboral o de la parte laboral, sino ver que el sistema educativo no tiene que ver solamente los sectores, sino que tiene que tener una visión donde estos sectores se desglosen entre ellos y sea una visión general para todos. O sea, siempre hay programas, siempre hay pilotos, hay buenas ideas, pero a veces no se tiene una cobertura real porque terminamos ahí, y cuando se termina a lo mejor el financiamiento, estamos viendo también que después no siguen las buenas prácticas. En Alemania tenemos, como les decía, el 66% de los jóvenes que terminan la formación profesional dual ya están insertados en el mundo laboral. ¿Cuál es la filosofía? Aprender y trabajar. Es decir, ellos están desde el primer día aprendiendo. Pertinencia, sí, a partir de los cursos de orientación en la escuela, a partir del 9º grado en la escuela, a partir de posibilidades de práctica, a partir de prácticas después de que no encuentran una formación profesional o que no saben lo que quieren hacer. La orientación de los muchachos es muy importante, y también el acompañamiento durante la formación profesional dual. Yo pienso que mientras no se tenga una estrategia real de educación, es difícil tener también una pertinencia, porque la pertinencia se da si los jóvenes saben cuáles son las posibilidades que tienen, y mientras no exista una clara visión para los jóvenes cuáles son las posibilidades que tienen, siempre van a terminar haciendo lo que los papás le dicen o lo que escogen a última hora, porque ellos no se saben orientar todavía. Entonces la orientación me parece una parte muy importante para esto. In terms of getting to an education to employment system which is relevant and able to scale up, if you look at some of the most effective and most innovative programs globally, you tend to see a couple of commonalities. So for example, number one is the concept of engagement. So this is where education providers and employers, they engage early, they engage frequently, and they engage on everything from curriculum development to practicum training to recruitment to even advisory. So that's one, extreme engagement. The second commonality we see is the concept of employers, providers treating the whole education deployment system as a continuum, as a continual journey. So for example, if you think about in terms of enrollment, in terms of building the skills, in terms of getting a job, for the successful programs and systems, the employers are involved right from the beginning, not at the end. So these are instances where the providers work with the employers where even before the youth or the student actually enrolls and starts the program, the employers are either already participated in the interview or has already pre-hired them. So it's seen as a journey, not as discrete steps. The other commonality we see, which is quite effective, is thinking about reaching youth, but thinking about youth as different segments. What are the differences in terms of preferences, motivations, and objectives? Because youth as a whole is not one single homogeneous group. Some of them lack information. Some of them lack motivation. Again, some of them basically don't care. So how do we have targeted interventions by providers, by the government, to actually specifically target different segments and actually bring them into the system? So I think the message is getting to scale, getting to relevance. There are solutions, but this requires quite targeted, quite careful collaboration and collective responsibility. Buenas tardes ya para todos. Primero que todo, un saludo especial pues, a mis compañeros de panel, a todas las personas que nos acompañan. A Andrea y a la revista Semana, pues muchas gracias por la invitación, de verdad. Tengo que empezar por dar ese saludo importante. Y yo creo que
pues esta es la pregunta del millón. Realmente ese es un tema de discusión constante, ardua y difícil. Y tiene muchos matices. Yo creo que también es importante y creo que mis compañeros de panel lo han tocado, y es que la pertinencia no toca solamente un factor. Digamos, y por supuesto que hay que tener pertinencia en términos productivos, por supuesto. Hay que tener pertinencia en términos sociales, por supuesto, pero también hay que reconocer que pues, hay unas decisiones que se toman también por gusto de las propias personas, y eso también hay que reconocerlo. Digamos, esos tres son factores que a la hora de evidenciar si un programa es pertinente no deben tenerse en cuenta. Pero hay unos factores también de capacidad institucional más allá propiamente de la decisión de qué estudiar, que tienen que ver mucho también con la capacidad de una institución para ofertar un programa, y es decir, que tenga un ambiente de aprendizaje adecuado, que tenga la capacidad de ofertarlo. Y yo creo que todos esos son matices que enmarcan el concepto de pertinencia. Quiero comenzar con esa idea porque yo creo que es fundamental. Creo que nos hemos entrado en una discusión muy fuerte, y tú lo planteabas, y es un poco la relación que hay con el sector productivo, que yo creo que ahí es donde siempre la discusión que tenemos con el sector productivo es compleja, porque dicen, usted no me está entregando, digamos, entre comillas, en el sentido no tan puro, usted no me está entregando a las personas que yo requiero, y eso tiene mucho de largo como de ancho. Digamos, esto es una discusión que tiene muchos elementos para eso. Y lo primero que yo tengo que decir es que es complejo, porque cuando uno comienza a analizar cifras, por ejemplo, algo que tú planteabas, que planteaba tal vez desde la fundación, y se necesitan más técnicos y tecnológicos. La pirámide está invertida, entonces la pirámide de los países más desarrollados es 70-30, la pirámide nuestra es al revés, es 30-70. Cuando uno entra a revisar las cifras, digamos, yo ahí comienzo a decir, venga, pero entonces esto es un tema de todos. Y es un tema de todos porque cuando uno entra a revisar, por ejemplo, las tasas de vinculación laboral de cada uno de los niveles de los programas, digamos, uno comienza ya a preguntarse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si hay una mayor demanda de profesionales, la vinculación va a ser más alta. Y hay tres cifras que quiero poner sobre la mesa. La primera tiene que ver con la vinculación laboral de las personas graduadas en formación técnica profesional, que está alrededor del 67%. Y si uno compara eso con lo que pasa con los que hacen formación tecnológica, eso está en 73%. Y si uno compara con los que hacen formación universitaria, con los recién graduados de la formación universitaria, la tasa de vinculación es del 81.2%. Entonces, lo primero que yo tengo que decir es, bueno, acá hay un primer factor, y es, si necesitamos tantos técnicos y tecnológicos, ¿por qué no se vinculan? Ese es un primer elemento que lógicamente cuando estamos haciendo política pues llama la atención. Entra el segundo factor, y es probablemente porque no tienen las competencias que requiere el sistema. Y acá siempre ha habido una discusión muy fuerte en el sistema, y digamos, hay dos factores que acá entran. Uno, que tengan las competencias adecuadas y los conocimientos adecuados para vincularse, y dos, la señal de calidad. Y las dos señales son complejas, y voy a empezar por la primera. Y muchos dicen, es que las personas que se están formando no tienen las competencias, y cuando uno entra a revisar un poquito sobre las estadísticas, tengo que referirme un poco a las estadísticas, se da cuenta que no necesariamente son competencias específicas, y ahí retomo un poco las palabras de la secretaria de Educación de Bogotá, y es, las competencias blandas, las competencias para la vida ahí son a veces mucho más importantes. En el Observatorio Laboral del Ministerio hacemos una encuesta al sector empresarial para preguntarles cuáles son las competencias donde ellos ven mayores falencias de los recién graduados que tenemos de la educación superior. Y casi siempre lo que sale son elementos transversales, y es, no trabajan en equipo, no trabajan bajo presión, y yo creo que eso hay que llamar la atención mucho. Y cuando uno les pregunta sobre las competencias específicas, y acá tengo que referirme nuevamente a los datos, el 90% de los encuestados dice ellos tienen las competencias o muy adecuadas o adecuadas para desarrollarse profesionalmente. Entonces, digamos, llamo la atención sobre esos datos porque alimentan la discusión que estamos teniendo. Yo creo que son fundamentales esos datos para decir, listo, entonces el tema es de competencias, pero las señales del sector productivo tampoco son tan claras. También tengo que decirlo que hay un factor acá súper importante, y es, listo, dígame qué necesita. Y sobre el tema de calidad hay otro factor que yo creo donde tenemos una diferencia muy marcada entre el sector productivo y el sector educativo, y es, como yo no tengo garantía de que el profesional técnico tecnológico tenga la calidad que requiero,
Entonces yo lo que hago es contratar universitarios. ¿Por qué? Porque esa es una garantía de calidad. Y entonces, voy a usar una expresión muy colombiana para los que no son de acá y pues para los demás, eso perratea un poco los mercados. ¿Por qué? Porque básicamente yo estoy subutilizando una persona para una formación que no es. Y yo creo que ahí es una corresponsabilidad. Yo siempre lo digo, siempre que me siento con el sector empresarial, lo digo. O sea, acá tenemos que hacer corresponsabilidad. Y en ese sentido, me estoy tomando más de la cuenta la palabra. Voy a bajar acá, porque yo sé que vas a hacer más preguntas y probablemente sobre las otras preguntas podamos ampliar un poco el tema. Pero quería dejar esas ideas sobre la mesa. De acuerdo, Alejandro, muchas gracias. Y a todos los panelistas. Voy a pedir una excusa. Tengo entendido, Constanza debe salir en un vuelo. Te agradezco por haber participado en esta palabra. No sé si quieres salir para que podamos continuar, porque faltan tres preguntas, o podemos continuar. ¿Continuamos? Una pregunta más. Ok, una pregunta más para todos. Debemos tener en cuenta que el Ministerio de Educación viene avanzando en el Marco Nacional de Cualificaciones. Es un tema que ahorita presentaban de Alemania, es un tema que también mencionó el ICAI como una estructura muy importante para poder entender el sistema, ordenar el sistema y promover la pertinencia de los diferentes niveles. Yo quisiera hacerle dos preguntas y por interés del tiempo las voy a mezclar, y es, ¿cómo creen que este sistema ayuda a transformar currículos, o qué procesos debemos hacer para transformar currículos? ¿Cómo este sistema ayuda a orientar a los jóvenes y la información correcta para orientar a los jóvenes y transformar los procesos también de selección en las empresas, muy en línea con lo que estaban mencionando ahora, para que realmente haya una correlación entre la oferta y la demanda? Entonces voy a empezar por Constanza, para interés del tiempo. Adelante. En la orientación demanda y oferta y demanda, nosotros, por supuesto, en Alemania se orienta uno mucho hacia las empresas. Aquí el SENA también lo está haciendo, y lo que tú decías también era el papel de las empresas es muy importante. Se va aquí a las empresas, se les pregunta qué necesitan, forman a los profesionales y después no los contratan. ¿Por qué? Porque las empresas siempre tienen aquí el signo de ganancia y no han reflexionado y no han cambiado el chip o la perspectiva de que ellos son responsables de que los profesionales que necesitan son los profesionales que ellos forman. Yo tendría una oferta para los empresarios de que vayan a países donde las empresas forman, como en Alemania o en otros países que existen, y que miren y que conversen con los empresarios cuál es la mentalidad que ellos tienen, por qué en otros países funcionan y por qué aquí no. Los centros formativos, el sistema aquí hace que el SENA, por ejemplo, desarrolle los currículos y los adapte a lo que necesitan las empresas. Por el proyecto piloto no hay ningún problema, pero después nosotros tenemos que empezar a estandarizar todos estos currículos para que lo podamos implementar en todas las empresas a nivel nacional. Entonces yo pienso que realmente el sistema funciona si todos los actores tienen un compromiso, como lo decía aquí el compañero de Malasia, porque es muy importante que las empresas reconozcan que ellas tienen responsabilidad. El Estado también lo tiene que ver. Ellos tienen que ver que no son sistemas fragmentados, sino que es todo un sistema que tiene que tener toda una estrategia y que tiene que haber una divulgación y una aceptación del sistema de formación profesional, porque ¿para qué hacemos tecnólogos técnicos, tecnólogos? Enseguida pasan a la universidad, y lo que tú decías de que los empresarios entonces toman primero a los universitarios, y lo que decíamos antes, los muchachos tienen la necesidad de ganar dinero lo antes posible para apoyar a sus familias, para desarrollarse ellos mismos como personas. Ellos no quieren estar viviendo toda la vida con los papás, ellos quieren su independencia, y de esta forma nunca lo vamos a lograr. Muchísimas gracias y disculpen que tengo que salir. Vale, totalmente de acuerdo con lo que plantea Constanza. Yo, pues por supuesto, soy un convencido de que herramientas como las que entrega el Marco Nacional de Cualificaciones genera información y genera análisis necesario para esa toma de decisiones, que lleve a cerrar esas brechas. Sin embargo, como lo planteaba ella, pues estoy de acuerdo en que debemos escucharnos más. Ayer el padre Jorge Iván planteaba que todos estamos o debemos estar en la disponibilidad de enseñar permanente, todo el tiempo. Yo le agregaría que además de estar en la disponibilidad de enseñar,
todos debemos estar en la disponibilidad de aprender. En este escenario, la UNESCO plantea que hay 3 pilares fundamentales para que esto sea operativo. 1, tener familias más preparadas. 2, tener estudiantes más preparados. Y 3, tener instituciones educativas más preparadas. Yo le agregaría más preparadas para la acción. Yo le agregaría un 4.º pilar, que es tener a las empresas también en esa línea de meta muy preparadas para implementar este ejercicio. Jack nos contaba en la presentación ayer algunos elementos del ejemplo de Estonia, pero después tuvimos la oportunidad casi que en el pasillo de comentar algunos elementos adicionales. Él decía, en nuestro caso el Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento que sirve a esa toma de decisiones y a esa reestructuración curricular, pero para nosotros es muy importante tener en cuenta lo que dice el sector productivo en esa reestructuración de los currículos y lo que dicen los jóvenes o los estudiantes frente a la pertinencia que para la vida de ellos significa ese cambio en esos currículos. Si yo tengo la aprobación de ellos dos, del sector productivo frente a la pertinencia laboral y de los jóvenes frente a la pertinencia frente a su proyecto de vida, pues yo sí considero que el sistema educativo debe ser un poco más flexible para adoptar esas señales que nos dan o los jóvenes o el sector productivo. No quiero recargar, digamos, la posibilidad de que todo esté en manos de un actor, pero que, como lo decía ahora y como lo decía Jorge Iván, todos estemos dispuestos a escuchar, todos estemos dispuestos a aprender, todos estemos dispuestos también a educar. El Marco Nacional de Cualificaciones en Colombia, como en buena parte del mundo, tiene un pilar de fortalecimiento muy alrededor de la formación técnica y tecnológica. Y sí que es pertinente la formación técnica y tecnológica, Santiago nos lo decía, en tanto que este tipo de formación es la que nos permite en últimas cerrar brechas mucho más rápido, es la que nos permite superar un poco la tensión de esa trampa de la pobreza que decíamos ahora. Si los jóvenes se enfrentan a la trampa de la pobreza, pues van a vivir en la permanente tensión en que si genero ingresos de corto plazo o si permanezco en el sistema escolar. Yo creo que el fortalecimiento de la TIT nos da alguna luz y nos da algún elemento que libera de alguna manera esa tensión en la que podemos estar incluidos. Bueno, yo pienso que es un tema muy, muy complejo. Digamos que uno quisiera ser súper rápido respondiendo a las necesidades del sector empresarial, pero digamos que en la teoría suena muy bien, pero en la práctica es muy difícil porque digamos una empresa dice necesito 5 técnicos, necesito técnicos en logística. Entonces, mientras que uno habla con la universidad o con la institución para el trabajo, con el SENA, vea, se están necesitando esto, necesitamos diseñar este programa, se diseña el programa, se lleva a registro calificado, se forman los jóvenes durante 2 años, o sea, ya han pasado 4 años, tenemos el técnico y la empresa nos dice, no, eso era hace 4 años y yo lo necesitaba, yo pues ahorita ya no necesito técnicos en logística, sino en aeronáutica. Entonces, digamos que es complejo, pero yo pienso que la solución sí es por el lado de las tendencias. O sea, hay que mirar, digamos, el tema de las tendencias. Yo siento que, pues, veíamos, hay un dato de Microsoft que dice que el 65% de los niños de hoy en día van a trabajar en profesiones que aún no existen. Entonces, pero sí tenemos que empezar a mirar esas tendencias. El marco nacional de cualificaciones sin duda ayuda porque entregas la información, digamos, como a un nivel, digamos, grueso. Y digamos que las agencias de gestión y colocación de empleo, esta nueva estructura, yo pienso que también nos va a dar mucha información, pero siento que estas dos cosas deberían complementar con lo que hablaba Rob esta mañana, de cómo usamos el Big Data para tener una información muy asequible, muy fácil de entender para los 3 mundos que nos decía Lee, de los proveedores de educación, las empresas y los jóvenes, que los 3 puedan tener una información rápida de qué es lo que se está necesitando, de qué es lo que se está demandando, en qué hay sobreoferta, en qué hay demanda, y eso yo pienso que nos ayudaría muchísimo el tema del Big Data. Having a national qualification framework, if I understand the question, is actually a very vital part of any education to employment system. And great care needs to be put in terms of how you design actually a national qualification system or framework. So for example, a successful qualification framework tends to be designed together with the employer and for the employers.
You also need to build in mobility. So for example, having a academic track, academic qualification framework, and a vocational qualification framework. You need to build in mobility in between the systems. Now, this doesn't necessarily mean that students who go through a vocational track, a lot of them will switch to academic, but actually having the flexibility of a mobility makes the vocational track much, much more attractive. And what we've seen in a lot of countries is there is mobility, but vocational students don't necessarily take it because they realize once you're in a vocational track, from a salary job prospects perspective, sometimes it's even better. Now, if we take one step further, having a national qualification framework though is important, but not sufficient. So for example, I talked earlier about having the concept of boot camps. And the reason why I say this is increasingly because the nature of jobs are changing. The nature of jobs are changing such that the pace of job changing, the pace of youth switching jobs and careers is changing fast. So you also need to complement the qualification framework beyond the 1, 2, 3 year certification framework with boot camps. And again, these are short programs, gets youth into jobs fast, reskills experienced workers fast. Right? And we also need to think about, for example, matching, demand and supply matching. This is where the role of the systems integrator comes in as very, very important. Whether it's a government entity, it's an NGO, it's a public-private partnership, or even the private sector. Mapping demand, understanding the data flows, salary levels, and so on, and being able to divert supply with demand. Como se acabó el tiempo, voy a intentar ser muy breve. Ya vi el letrero, pero bueno, voy a intentar ser muy breve. Me voy a referir específicamente al tema del marco. Mire, el tema del marco, el marco es un instrumento. Lo primero que tengo que decir, el marco es un instrumento. El marco no lo resuelve todo en la vida. Y cuando se pensó hacer un marco para Colombia, digamos que esto se ha discutido ya por varios años. Digamos, hay un referente importante que es el COMPES 3674 del 2010, donde se dice, hágase un marco, y el Plan Nacional de Desarrollo estableció que se genera el marco de cualificaciones. El marco es un instrumento que permite un poco mejorar el diálogo entre el sector productivo y el sector educativo. Al sector productivo le permite reconocer cuáles las competencias que tienen esas personas que va a vincular, y ahí está, digamos, un poco el enlace que se desarrolla. Para el sector educativo, y acá lo tengo que decir, sirve para dos cosas, y así lo hemos visto como instrumento. Nos permite de una forma organizar el sistema para saber cómo se van escalando los conocimientos en el sistema. Y nos permite de una forma dar señales, y acá también tengo que ser absolutamente claro, que no es violatorio de la autonomía, por supuesto que no, da señales para orientar la oferta. Y digamos, ese es un instrumento muy potente para eso. ¿Por qué? Porque se construye conjuntamente con todos los actores del sistema. Y en eso venimos. ¿Qué nos hemos encontrado un poquito con el trabajo que hemos venido haciendo en este año? Digamos, Colombia definió una estructura de marco nacional de cualificaciones y estableció hacer pilotajes para comenzar a probar el marco nacional de cualificaciones y llenarlo, como hacen todos los países. Y sobre eso nosotros lo que dijimos como ministerio fue, bueno, ya tengo un marco, tengo una estructura, hice un trabajo conjunto con todos los actores del sistema, cojo el marco y les digo a las instituciones, tengo ese marco, oriente la oferta para ver si es más pertinente con un acompañamiento del sector productivo, cosa que la oferta que yo saque sea mucho más pertinente porque pues es el instrumento para eso. Hay una focalización del marco en un programa en general en el mundo, no solamente pasa acá, digamos. El marco es un muy buen instrumento que sirve para orientar la oferta técnica y tecnológica en general. ¿Sí? Es el instrumento más potente para hacer eso. No está visto, no está probado que sirva para los niveles adicionales. Da algunas señales, pero no, digamos, cuando uno mira las experiencias más antiguas como el Reino Unido, Australia y esto, digamos que ahí todavía hay serios elementos que toca comenzar a trabajar mucho más para intentar fortalecer las articulaciones en el sistema. Entonces yo creo que importante que están todos los actores como para realmente dimensionar lo que estamos haciendo en el marco. Yo creo que es un espacio corto, pero quiero dejar esos mensajes porque finalmente es un instrumento, permite mejorar el diálogo, permite una organización del sistema en términos de los conocimientos adquiridos, pone los conocimientos como el eje central del proceso y nos permite de una u otra forma orientar la oferta sin violar la autonomía. Eso es como los mensajes que quiero dejar. No, muchas gracias. No, y para terminar, yo creo que sí estamos, como dices, estamos aprendiendo. Yo creo que Colombia va avanzando bastante, se está articulando los actores, se está contando con la información y queda un reto adelante. Entonces, muchas gracias a cada uno de los panelistas y perfecto. Así es, mil gracias a nuestros panelistas.
Un momento, por favor, a ustedes panelistas les tengo una invitación, no se me vayan a bajar, un momento, vamos a tomar una fotografía, ya les van a indicar cómo va a ser. A los demás, ¿les parece si nos vamos a almorzar? Sí, ¿cierto? Ya es hora. Vamos a disfrutar entonces de un delicioso almuerzo gracias a Colsubsidio y a la Corporación de Educación Tecnológica Airbus Group. En el mismo lugar y nos vemos, por favor, a las 2:15 en punto, aquí para dar inicio a la segunda parte de nuestra jornada. Muy bien. Y diferentes economistas han evidenciado el impacto positivo que tiene la educación en el crecimiento de los países, así como también en el desarrollo económico y social. Debido a esto, es que muchas compañías en Colombia llevan décadas desarrollando propuestas para fortalecer y mejorar la calidad de la educación en el país. De hecho, sin este mano a mano entre lo público y lo privado, pues muchas de las transformaciones del sistema educativo, sin duda alguna, habrían sido imposibles. El primer panel de esta tarde lo hemos llamado Inversión en Educación, de la teoría a la práctica. Está liderado por Carlos Enrique Rodríguez, director de la revista Dinero. Quiero darle la bienvenida a nuestro moderador y con él les presento a nuestros panelistas, a quienes también les pido que por favor ingresen. Luis Carlos Arango Vélez, director de Colsubsidio. Alfonso Gómez, presidente y CEO de Telefónica Colombia. María Carolina Mesa, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. César Muñoz, gerente senior de Ciudadanía Corporativa y Relaciones de Gobierno Samsung Colombia. Carlos Enrique, director de la revista Dinero. Muy buenas tardes. Le cedo la palabra, señor.